¿Cómo podemos regular una cosa que no existe en la ley? Bueno, qué buena pregunta, pues poniéndola quizás sea la respuesta inmediata, ¿no? Pero bueno, un poco de por qué y siguiendo lo que decía y apuntaba muy bien Diego aquí en la mesa. En algunos fondos de pensiones la característica de los que están saneados eh, debe ser alguien que no haya tenido un cargo político, que no haya sido diputado, que no haya sido representante de algún partido, etcétera. O sea, es un requisito para que el fondo Cuando yo me refería a quién puede manejar los mercados financieros, decía porque son sistemas de una, dos personas, 3, 5, 10, son asesores muy caros para manejar bien, pues muchos años se manejó bien el sistema de pensiones. A lo mejor no necesita tanta preparación, pero sí poner algunos candados como estábamos diciendo, ¿no? Pero bueno, algo que también decía, digo, ¿quién se debe preocupar? Y yo me puse a pensar, exacto, ¿quién se debe preocupar por este tema? ¿El actual secretario de Finanzas, el gobernador, el siguiente o la siguiente gobernadora? Pero quién sabe, ni ellos mismos, quién será él o la siguiente gobernador o gobernadora. Nadie lo sabe, los diputados pues no serán los mismos porque se acaba el periodo. Entonces es un tema público, como bien decía Diego. Quien tiene que preocuparse pues somos los ciudadanos, porque a final de cuentas se va a pagar con recursos públicos y qué bueno que este foro se haya hecho para discutir los temas públicos. En un estado, Jalisco, algo que no hemos dicho, en 3 años es el estado que más incrementó su deuda pública de todo el país, 12.890 millones, de 2018 a 2021. En un estado así, donde muy pronto nos va a empezar a comer la inercia de los arrendamientos, de los pagos fijos y de la deuda, pues tenemos que discutir porque va a ir creciendo y va a ir creciendo y va a ir creciendo. Se puede llegar a una insuficiencia presupuestal, a una insostenibilidad, o sea, una quiebra del Estado provocada por el sistema de pensiones, en dado caso, pero también por la excesiva deuda. Entonces, un Estado endeudado como Jalisco, o sea, que va creciendo su servicio de deuda día a día o año con año, o pongamos el ejemplo de México. México, el crecimiento mayor del presupuesto 2023, 260,000 millones, es para el pago de intereses de la deuda heredada. Entonces, pues va a decir el siguiente, o la siguiente, o los siguientes, o las siguientes. Oye, es que ahí me lo dejaron, ¿qué puedo hacer? Entonces, hoy es un buen momento. Los sistemas de pensiones, en cuanto a su estructura, primero eran direcciones, ya lo dijeron en la mañana. Ahora pensemos, para no ver toda esta evolución, son institutos, pensemos en comités, ¿no? Comités de inversiones financieras, de riesgos financieros, de evaluación de proyectos de inversión, como, vuelvo a lo mismo, otros estados lo tienen y ponen de requisito gente con experiencia en materia financiera. Es obligatorio. Otra cosa es que tenemos que incrementar la suficiencia del fondo de inversiones. Tenemos que incrementar la suficiencia. Yo creo que cada sexenio 5 años, luego 6, luego 7, hasta tener un 8, siempre 8 años. O sea, un ejemplo, en 2036, el sexenio tendríamos que tener suficiencia hasta 2051. Hoy tenemos 2024, 2033, tenemos que subir a 2038 y así ir subiendo la suficiencia, pues para que el fondo pague las pensiones con el rendimiento y el sistema de beneficio definido pues sea solventable, ¿no? Entonces yo decía del estudio actuarial que establezca las necesidades para el rendimiento del fondo. Una vez teniendo ese diagnóstico, construir un plan completo que contemple todas las áreas subtiles de ingresos y egresos relacionados con el fondo de pensiones, planes individuales en cada área de gastos y de ingresos con metas concretas, indicadores de seguimiento orientados a la rentabilidad necesaria para que el fondo no se descapitalice y crezca en su periodo de suficiencia. El fondo debe ir ganando, como decía, 5 o 6 años por lo menos. ¿Y por qué debe ser así? Porque si no, el que está va a estar en riesgo de no pago, en riesgo de incertidumbre, en un riesgo de no pagar a los bancos. Entonces, de ahí otra propuesta es pues que el Estado también empiece a invertir en el fondo de pensiones. Me explico, porque luego hay que aclarar el tema, que luego dicen, ¿por qué vamos a perder dinero? No, una especie de préstamo, más bien un préstamo, el Estado
para mantener su calificación, se sostiene mucho en el fondo de pensiones, que es estable. Como es estable el fondo de pensiones, tiene una buena calificación. Si el Estado tuviera un fondo de pensiones como el de Durango, por ejemplo, otro estado que está prácticamente quebrado, entonces conseguiría dinero más caro. Cada punto de tasa de interés, ahorita está algo así como 9%, cada punto adicional de tasa de interés le cuesta alrededor de 402 millones de pesos al Estado, le costaría. Entonces, ¿por qué no mejor invertirlo a tiempo en el fondo de pensiones, hacerlo más rentable, darle más suficiencia y no tener que recurrir? Es decir, ese dinero sí o sí lo va a gastar. Lo va a gastar en el 2031 o lo va a gastar en el 2027 o lo va a gastar en el 2033. No sé cuánto tiempo puedan surfear ahí los administradores el fondo, pero lo va a terminar gastando. Ponían ejemplos, Chihuahua en la mañana, miles de millones, 5,000 de Nuevo León, yo les puse el caso de Colima, 700 millones, es decir, se tiene que invertir, pero aclaro, tiene que ser un fondo, un préstamo. Cuando cerca del 2040, que decía yo hace rato, puede estar ya saneado el fondo de inversiones, entonces regresa. Claro, lo que va a perder el Estado pues, son los intereses, pero va a ganar en esa estabilidad, ¿sí? ¿De dónde saldría el dinero? Bueno, pues el otro día hicimos un foro en la Universidad aquí de Guadalajara, bueno, pues de los excedentes petroleros. El petróleo está excesivamente caro, pero bueno, el beneficio de México es que somos un estado petrolero. Los gobernadores no hablan mucho de eso, pero han recibido excedentes petroleros como casi en la última década no se habían visto, ¿no? Por ejemplo, Jalisco tiene algo así como 3,000 millones de pesos extras, de libre disposición, aclaro, no son recursos etiquetados, de libre disposición. Entonces, tienes un problema y tienes la ventaja de que tienes bienes para resolver males, pues podríamos a lo mejor empezar por ese uso del dinero, ¿no? Y yo con esto pues terminaría y disponible, muy agradecido.